Hola, como primera clase que vamos a dedicar al tema 5, al tema nuevo, que es el estudio de las fuerzas y el movimiento, pues en la clase de hoy vamos a ver qué son las fuerzas, cómo medimos las fuerzas, qué tipos de fuerzas hay, cómo representamos esa fuerza y qué operaciones podemos hacer con las fuerzas, ¿vale? Bueno, pues una fuerza es una acción que es capaz de hacer que un cuerpo que estaba detenido se mueva, un cuerpo que estaba en movimiento se detenga, o un cuerpo que está en movimiento cambie su velocidad, pues aumentando su velocidad o disminuyendo su velocidad o cambiando de dirección, ¿vale? Una fuerza es capaz de todo eso. También una fuerza puede, aparte de provocar movimiento, provocar deformaciones, ¿vale? En la imagen podemos ver pues un juego de billar, ¿vale? En el juego de billar pues las bolas son rígidas, veremos cómo se comportan los cuerpos más adelante con las fuerzas y veremos que pueden ser rígidos, elásticos o plásticos. Bien, pues si yo con el taco someto a una fuerza a la bola, pues la bola se va a desplazar, impactará con el grupo de bolas y comunicará esa fuerza que dotará de movimiento a todas esas bolas. Si imaginamos que aquí tenemos una bola hecha pues, de un material blando, como espuma, por ejemplo, lo que ocurrirá es que la fuerza sobre esta bola blanda le va a provocar una deformación, ¿vale? Es decir, las fuerzas o bien cambian el estado de reposo, está parado o movimiento de un cuerpo, o bien provocan deformaciones. ¿Cómo medimos las fuerzas en el sistema internacional? Acordaros que el sistema internacional es este sistema que está ampliamente instaurado y que nos sirve para entendernos entre distintos países. Bien, pues las medimos en una unidad que es el newton. El newton es, pues, una unidad que equivale a comunicar a 1 kilogramo de fuerza a una aceleración de 1 metro segundo cuadrado. Pero bueno, newtons. ¿Cómo representamos la fuerza? Las fuerzas las representamos con flechitas. ¿Por qué las representamos con flechitas? Pues mirad, las magnitudes que representamos mediante flechitas se llaman magnitudes vectoriales. Estas flechas son los vectores. ¿Por qué hablamos de magnitudes vectoriales? ¿Por qué usar estas flechitas llamadas vectores? Pues porque hay algunas magnitudes que para que estén bien definidas no quedan bien definidas solo con un valor numérico. Es decir, yo no puedo decir únicamente fuerza 8 newton y que tenga claro a qué me estoy refiriendo. Además, debo de decir en qué dirección se produce la fuerza. La dirección es la línea imaginaria donde yo voy a realizar la fuerza. ¿Y en qué sentido dentro de la dirección? En esta dirección puedo tener dos sentidos. Un sentido que sería este, el que indica la flecha dibujada, pero también podría ser en sentido contrario. Volviendo a las bolas de billar, pues fijaros que aquí tenemos esta dirección y ese sentido, esta dirección, este sentido y esta dirección y este sentido. Aunque en todas ellas la fuerza fuese de un valor numérico de 8 newton, pues provocaría efectos distintos. Por eso, para que esté bien definida, aparte del valor numérico que llamamos módulo, también es necesario una dirección y un sentido. ¿Ok? ¿Cómo podemos clasificar las fuerzas? ¿Qué tipos de fuerzas hay? Bien, pues podemos clasificarlas atendiendo a varios criterios. ¿Qué criterios son estos? Pues el primero sería que haya contacto o que no haya contacto. Si lo hay, hablamos de fuerzas de contacto, y si no lo hay, hablamos de fuerzas a distancia. El ejemplo anterior del taco de billar que golpea una bola y la bola se pone en movimiento y golpea a otras que a su vez pues provocan más movimiento, estamos hablando de fuerzas de contacto.
Una fuerza a distancia es pues la que observasteis cuando usamos el imán en el laboratorio. El imán produce una fuerza magnética a distancia que es capaz de atraer trocitos de hierro que se encuentran separados del imán. Otro criterio sería la duración de la fuerza. Podemos hablar de fuerzas instantáneas si duran un instante, por ejemplo, cuando golpeamos una pelota de fútbol, o pueden ser permanentes. Las fuerzas permanentes, imaginad que yo sujeto una goma con un extremo de la goma con una mano y otro extremo de la goma con otra mano. Y separo las manos estirando la goma. Bien, mientras yo pues tenga estirada la goma, hay una fuerza permanente que deforma la goma. ¿Ok? Por último, según el fenómeno físico que produce las fuerzas. Bien, esto lo veremos en cursos superiores, pero para que tengáis una idea de qué fenómenos físicos producen fuerzas, el primer fenómeno físico que es capaz de producir fuerza son las masas. La Tierra, que tiene una masa enorme, produce una fuerza muy grande sobre nosotros, que nos mantiene unidos a su superficie. Esa fuerza es gravitatoria. El Sol produce una fuerza gravitatoria sobre la Tierra. Pero también un lápiz produciría una fuerza gravitatoria. Lo que pasa es que su masa es tan pequeña que esa fuerza no tiene efectos físicos reales, no produce una aceleración sobre todo lo que le rodea. Por otro lado están las fuerzas electromagnéticas, fuerzas eléctricas y fuerzas magnéticas. En general vamos a hablar de electromagnéticas. Ya iremos concretando en cursos superiores. Las fuerzas electromagnéticas las producen cargas eléctricas, en reposo o en movimiento. Eso determinará que sean de un tipo u otro. Por último, las partículas del núcleo, los protones y los neutrones, sin ir mucho más allá, son capaces de producir unas interacciones que dan lugar a las fuerzas nucleares, ¿vale? Las fuerzas nucleares se ponen de manifiesto en algunas reacciones que generan una gran cantidad de energía, como es la fusión. La fusión nuclear se produce, por ejemplo, en nuestra estrella, en el Sol. Fijaros la energía que genera. O la fisión. La fisión es la reacción nuclear que consiste en partir átomos en átomos más pequeños y que genera también una gran cantidad de energía. La energía que mantenía unido al núcleo se libera, ¿no? Bien, pues ahí estamos hablando también de pues unas fuerzas enormes que mantienen unido al núcleo. Ejemplos de todas ellas, pues tenéis aquí el muelle. En el muelle podemos decir, según los criterios anteriores, pues por ejemplo que se produce una fuerza permanente y que es una fuerza de contacto. La fuerza gravitatoria también es una fuerza permanente y es una fuerza a distancia. Aquí tenéis, por ejemplo, el golpeo del balón, que sería una fuerza instantánea y de contacto. La interacción entre cargas eléctricas sería una fuerza permanente a distancia, igual que la magnética, que hemos llamado electromagnéticas. Digamos que las hemos incluido en el mismo saco, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varias fuerzas? Y queremos saber cuál es el resultado de la acción de todas ellas. Es decir, ¿cómo podemos hacer operaciones con fuerzas? Bueno, aquí abrimos un melón complejo. Entonces, nosotros en segundo de la ESO vamos a quedarnos un poquito en la superficie y vamos a distinguir entre fuerzas que se producen en la misma dirección. Acordaros que una dirección es una línea imaginaria. Esa línea imaginaria pues tiene dos sentidos, ¿vale? Si dibujo una línea horizontal, pues está el sentido de izquierda hacia la derecha y de derecha hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, si las fuerzas están en el mismo sentido, por ejemplo, en este caso que tenemos una de 2 y una de 3 newton, el resultado es la suma. Mientras que si tienen sentidos contrarios,
el resultado de la fuerza es la resta, ¿vale? Y en esa resta, la resultante, que es como se llama a la fuerza total, tiene el sentido de la mayor de ellas. Como la mayor es 5 y va hacia la derecha, pues la resultante, que es 5 menos 2, va también hacia la derecha, ¿ok? Fuerzas en la misma dirección pueden ser que tengan línea imaginaria, acordaros, que tengan el mismo sentido, que tengan sentidos contrarios. Si tienen el mismo sentido, se suman sus efectos, 2 más 3, 5. Si tienen sentidos contrarios, se restan sus efectos. 5 menos 2, pues que me daría 3 newton en el sentido de la mayor de ellas, ¿vale? Por último, he añadido fuerzas con direcciones perpendiculares, pero lo trabajaremos un poquito, pero esto no lo voy a exigir de cara a futuros exámenes, ¿no? Las fuerzas con direcciones perpendiculares, perpendicular es que las direcciones subtienden 90 grados entre ellas, es decir, que el ángulo entre ellas es un ángulo recto de 90 grados, ¿ok? Bien, en ese caso, fijaros, aquí tenemos una de 4 y una de 3. Lo que se hace es que estas dos fuerzas, digamos, son los dos lados de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que cumple el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es el lado más largo, el que tendríamos que calcular, es igual a su cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 y 9 son 25, la raíz de 25 pues son 5 por 5, 25, pues 5, ¿vale? Ya os digo que esto nos adelantamos un poquito, quizá, pero bueno, he considerado que se puede ver sin que os vaya a examinar, os vaya a exigir que lo dominéis en profundidad, ¿vale? Pero sí, por lo menos que seáis conscientes de qué haríamos en el caso de fuerzas con direcciones perpendiculares. Bueno, pues con esto tenemos material para ir trabajando. Podéis coger el aula virtual o el Classroom. Acordaros que todo lo que tenga en un sitio también lo voy a tener en el otro, por si pues hay problemas de conexión, ¿vale? Entonces, en el aula virtual tenéis una hoja de ejercicios que es los ejercicios de fuerzas para practicar, hoja 1. Bien, pues ya podríais hacer del 1 al 5, ¿vale? Es decir, podéis hacer ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la hoja 1, ¿vale? La hoja 1 que se llama ejercicios de fuerzas, ¿ok? Vale, bueno, pues eso es todo. Mucho ánimo, mucha fuerza, espero que estéis todos bien y vuestras familias también y nos vemos en la próxima clase. Chao.